temática que se abordará en este caso es la medioambiental. Nature Outlook 2050 constituye un ambicioso proyecto propuesto y elaborado por diferentes instancias gubernamentales y privadas de los Países Bajos, el cual se origina a partir de un estudio prospectivo que se basa en la generación de escenarios. Tiene dos objetivos principales. El primero es fomentar la conciencia en la ciudadanía europea sobre la importancia de poner en práctica medidas efectivas en pro del cuidado del medio ambiente, y la segunda es reposicionar la temática medioambiental en la agenda de la Unión Europea en el corto plazo. Al final, se espera que para el año 2050 haya habido un progreso significativo en lo que respecta a la reversión de daños al medio ambiente a partir del diseño, elaboración y ejecución de políticas públicas eficaces y efectivas. A continuación, hablaremos del abordaje metodológico, planeación específica por escenarios. En el siguiente diagrama de flujo de las fases de la técnica de escenarios, hablamos de cómo el escenario político futuro lleva un contexto de los escenarios, lo cual lleva a recomendaciones políticas, todo esto desde un escenario base, lo cual crea un flujo constante. Primero definamos el escenario base. En este paso se describe a detalle la situación medioambiental actual y los pronósticos respecto a la misma en el horizonte temporal establecido, año 2050, a partir del uso de recursos bibliográficos y demás materiales de consulta. Se extraen datos de diversa índole, tales como sociales, económicos y ambientales. Entre los aspectos sociales que se consideraron se enlistan los de tipo demográfico, entre los que se incluyen distribución y formación de la población, así como hábitos de renta. Estos últimos, por ser fácilmente cuantificables, dan paso a los datos económicos, los indicadores de riqueza, es decir, flujos comparativos de riqueza entre países, distribución de la riqueza entre otros, y las variaciones de precios de materias primas. De ambos se hacen estimaciones de su evolución a futuro. Por último, las variables ambientales incluyen las previsiones de cambio climático y el consumo de energía y de recursos naturales no renovables. Ahora abordaremos los escenarios futuros o políticos. Son definidos por expertos como son visiones completas de la realidad a partir de tendencias de actuación. Esto es definido por Urbano López de Meneses. Dentro de las técnicas de diseño de escenarios que se utilizaron para el proyecto NO 2050 se incluyen mesas redondas que promovían el debate abierto entre expertos de la región, mesas de trabajo para tratar múltiples temas relacionados con la naturaleza, así como acciones financieras, salud, alimentación, población, etc. Se terminaron efectuando 2 rondas de diálogo entre los participantes de manera que las opiniones y perspectivas obtenidas de este proceso fueron agrupadas en la siguiente propuesta de escenarios. Escenario 1. Strengthening Cultural Identity. Tiene como objetivo reforzar y restaurar la relación ser humano-naturaleza a partir del reconocimiento de esta última como parte medular en la creación de identidades a nivel local y regional. Los recursos financieros están destinados a impulsar el cuidado, la conservación y el mejoramiento de los espacios naturales y rurales y a promover acciones responsables en las áreas urbanas. Los actores que participan son las comunidades locales y regionales, así como autoridades públicas y empresas privadas. El segundo escenario, Allowing Nature to Find Its Way. Otorga un valor propio a la naturaleza, de modo que para el año 2050 los espacios naturales en Europa estén debidamente conservados sin que ello comprometa el crecimiento económico de la región. Para ello se contempla que los temas medioambientales ocupen un lugar principal en las agendas sociales y económicas de los diferentes niveles de gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea. Tercer escenario, Going with the Economic Flow. Se considera la naturaleza como un aspecto primordial para lograr un crecimiento económico óptimo, de modo que se lleva a cabo un análisis de costo-beneficio de las actividades económicas e industriales que involucra a las instancias privadas y a los individuos. La protección de los espacios naturales, rurales y urbanos se da a partir de la legislación y el financiamiento de la Unión Europea. Cuarto y último escenario, Cooperating with Nature. Se considera el uso de recursos naturales para las generaciones actuales y futuras a partir de un cambio de paradigma en diferentes actores, sociedad, empresas, gobierno, academia,
que incluye cambios en los métodos de producción y consumo para que sean llevados a cabo de manera responsable. Esto será posible a través de educación y cooperación para propiciar cambios significativos en las actitudes y hábitos tanto de producción como de consumo. Resultados del caso. Recomendaciones políticas. A partir de cada uno de estos escenarios se enlistaron una serie de recomendaciones preliminares, muchas de las cuales convergieron a pesar de que surgieron de escenarios distintos. Para esta fase se seleccionaron previamente temas relevantes y amenazas para el proyecto en cuestión, para después organizar una asamblea de expertos que identificaron un total de 45 asuntos para la conservación de la naturaleza al año 2050 en Europa. Entre los más apremiantes se encuentran el uso del agua en la agricultura, el impacto del cambio climático en la naturaleza, aceptar el hecho de que la naturaleza cambia, así como la manera en lo que hace, aceptar la reducción de recursos, gestión del suelo de forma sostenible, identificar las presiones agrícolas en términos de producción y consumo, cómo facilitar el paso de infraestructuras grises a verdes, cómo integrar mejor todos los sectores en la planificación especial, cómo reducir la presión sobre la naturaleza en la población creciente. Finalmente, cómo llegar a un equilibrio entre áreas urbanas y rurales. El análisis del caso Nature Outlook 2050 nos fue posible identificar el uso práctico que tiene la disciplina de la perspectiva estratégica en el mundo real. En concreto, la técnica de generación de escenarios sirve para disminuir la incertidumbre mediante el diseño de distintos cursos de acción que tienen una finalidad común. De este modo, es posible aumentar las probabilidades de que un proyecto se cumpla de la manera y en el plazo esperados. En gran medida, la complejidad de NO 2050 radicaba en el número considerable de actores involucrados de sus respectivos intereses, entre los que se incluyen a la sociedad civil europea, las empresas, los gobiernos nacionales de los Estados miembros y las diferentes instituciones pertenecientes a la Unión Europea. Fue necesario hacer una exhaustiva consulta bibliográfica previa al arranque del proyecto, de modo que fuera posible sentar un punto de partida y una meta a la cual quería llegarse en un tiempo definido. Se procedió entonces a formular 4 posibles escenarios, cada uno de los cuales comprendía acciones y medidas específicas para lograr avances significativos en la reversión de daños al medio ambiente y la inclusión de políticas públicas a nivel supranacional. El uso de esta estrategia, a partir de la enunciación de acciones cotidianas y concretas, contribuyó a disminuir la brecha entre la percepción y la relación de la ciudadanía europea con la naturaleza de manera considerable, ya que esa era una de las razones por las cuales las políticas ambientales europeas no lograban cumplir con los resultados esperados.